Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonía Radio, estamos Koinonía en Sintonía. Gracias a nuestra conductora y productora, Lulú Calzada. Y bueno, el editorial de hoy, 2 temas para analizar, para reflexionar. La homilía de hoy del Papa Francisco, de manera especial, nos deja, como siempre, un elemento a reflexionar, que coloca uno de la savia, por así decirlo, la fuente, el sentido profundo de lo que significa la transformación y la renovación. Dice: la oración hace milagros e impide que el corazón se endurezca, que olvide la piedad y la misericordia. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía hoy de Casa Santa Marta, celebrada, como sabemos, todas las mañanas. La oración de los fieles, dijo el Papa, cambia la Iglesia. No somos nosotros, no son los papas, los obispos, los sacerdotes quienes llevamos adelante la Iglesia, sino los santos. En resumen, la oración transforma las instituciones, no los papas. La oración transforma la Iglesia, no el papado. Y la segunda parte la estaremos dedicando a la misericordia, que es la identidad de Dios, el carnet, la credencial de Dios. El nombre de Dios es misericordia. Ya ha sido publicado el día de hoy el libro Entrevista del Papa Francisco con el periodista italiano Andrea Tornielli. Fue presentado el día de hoy en el Instituto Agustinianum en Roma por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y por el actor Roberto Benigni durante un encuentro moderado por el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. También estuvieron presentes Monseñor Giuseppe Costa, director de la librería de Trice Vaticana, y San Agostino, un detenido de la cárcel italiana de Padua, convertido al cristianismo, que el año pasado recibió el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Pues vamos con esto en directo, autoría de Radio Vaticana, los audios que escucharemos de manera especial, la homilía del Papa Francisco hoy y la presentación del libro que lleva como nombre El nombre de Dios es misericordia. La oración hace milagros e impide que el corazón se endurezca, olvidando la piedad. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa de la mañana, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. La oración de los fieles, dijo el Santo Padre, cambia la Iglesia. No somos nosotros, los papas, los obispos, los sacerdotes, quienes llevamos adelante la Iglesia, sino los santos. Podemos ser personas de fe y haber perdido el sentido de la piedad bajo las cenizas del juicio y de las críticas a ultranza. La historia que relata la página de la Biblia que el pontífice comentó en esta ocasión ofrece un gran ejemplo. Los protagonistas son Ana, una mujer angustiada a causa de su esterilidad, que suplica llorando a Dios que le dé un hijo, y un sacerdote, Elí, que observa distraídamente desde lejos sentado en un banco del templo. La escena descrita en el libro de Samuel refiere primero las palabras angustiadas de Ana y después los pensamientos del sacerdote, que al no lograr oír nada, juzga con malévola superficialidad el mudo diálogo de la mujer. Para él es solo una borracha, y en cambio, como después sucederá, aquel llanto incontenible está a punto de obtener de Dios el milagro pedido. Ana pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Questo è il coraggio di una donna di fede. Ana rezaba en su corazón y se movían solo los labios, si bien la voz no se oía. Este es el coraje de una mujer de fe que con su dolor, con sus lágrimas, pide al Señor la gracia. Tantas buenas mujeres son así en la Iglesia, tantas, que van a rezar como si fuera una apuesta. Pensemos solo en una grande, Santa Mónica, que con sus lágrimas logró obtener la gracia de la conversión de su hijo, San Agustín. Tantas son así. Avere la grazia della conversione del suo figlio, Sant'Agostino.
tante ne sono così. Elí el sacerdote es un pobre hombre hacia el cual, admitió textualmente el Papa Francisco, tengo cierta simpatía porque también en mí encuentro defectos que me acercan a él y me permiten comprenderlo bien. Con cuánta facilidad, dijo también el Papa, nosotros juzgamos a las personas, con cuánta facilidad les faltamos el respeto al decir, pero qué cosa tendrá en su corazón, no lo sé, pero yo no digo nada. Cuando falta la piedad en el corazón, siempre se piensa mal y no se comprende a quien en cambio reza con dolor y con angustia y encomienda aquel dolor y angustia al Señor. In questa preghiera l'ha conosciuto Gesù nell'orto degli Ulivi, quando era tanta l'angoscia e tanto il dolore che è venuto quel sudor di sangue. Esta oración la ha conocido Jesús en el huerto de los olivos cuando era tanta la angustia y tanto el dolor que sudó sangre, y no reprochó al Padre, Padre, si tú quieres quítame esto, pero que se haga tu voluntad. Y Jesús ha respondido por el mismo camino de esta mujer, la docilidad. A veces nosotros rezamos, pedimos al Señor, pero tantas veces no sabemos llegar precisamente a aquella lucha con el Señor, a las lágrimas, a pedir la gracia. Quella lotta col Signore, alle lacrime, a chiedere la grazia. El Papa recordó la historia de un hombre de Buenos Aires quien, teniendo a su hija de 9 años internada en fin de vida, fue a ver a la Virgen de Luján y transcurrió toda la noche aferrado a la verja del santuario pidiendo la gracia de la curación, y a la mañana siguiente, al regresar al hospital, la encontrò curada. La preghiera fa miracoli, anche fa miracoli a quelli che sono cristiani, siano fedeli laici, siano sacerdoti, vescovi, que hanno perso. La oración hace milagros, también hace milagros a quienes son cristianos, ya sean fieles laicos, sacerdotes, obispos, que han perdido la piedad. La oración de los fieles cambia a la Iglesia. No somos nosotros, los papas, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, quienes llevamos adelante la Iglesia. Son los santos. Y los santos son estos, como aquella mujer. Los santos son aquellos que tienen el coraje de creer que Dios es el Señor, que puede hacer todo. Que può fare tutto. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. El nombre de Dios es misericordia. El libro Entrevista del Papa Francisco con el periodista italiano Andrea Tornielli fue presentado esta mañana en el Instituto Agustinianum de Roma por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y por Roberto Benigni durante un encuentro moderado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. En la presentación también estuvo presente Monseñor Giuseppe Costa, director de la librería Editrice Vaticana, y San Agostino, un detenido de la cárcel italiana de Padua, convertido al cristianismo que el año pasado recibió el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. El volumen, que lleva la firma del Papa en la cubierta de las ediciones en italiano, español, francés, inglés y portugués, se articula en 9 capítulos. Comienza con el tiempo de la misericordia y concluye con Para vivir bien el jubileo. A lo largo de los otros 7 capítulos, Francisco dialoga con Andrea Tornielli, con quien habló durante 4 horas este verano en la casa de Santa Marta y que le planteó 40 preguntas sobre diversas cuestiones cuyo hilo central es la misericordia, carnet de identidad de Dios, como afirma el pontífice. La confesión, que no es ni una tintorería ni una tortura y debe fundarse en la escucha y no en el interrogatorio, el reconocerse pecadores, la condena de la Iglesia del pecado, pero el abrazo al pecador, el reconocimiento del Papa de que él también necesita la misericordia divina, la necesidad de levantarse después de la caída, la constatación de que la lógica de Dios es una lógica de amor que escandaliza a los doctores de la ley y de que la adhesión formal a las reglas lleva a la degradación del estupor por la salvación que Dios ofrece, son algunos de los argumentos afrontados por el Santo Padre, sin olvidar tampoco que en el capítulo 7 recuerda que la corrupción es un pecado elevado a sistema
y reitera más adelante que la compasión vence la globalización de la indiferencia, mientras advierte poco antes de acabar el volumen que practicar las obras de misericordia es la piedra de parangón de los cristianos. El libro, que trata ampliamente el tema de la misericordia, ya es considerado por muchos una síntesis del magisterio y del pontificado de Francisco. El Santo Padre explica al vaticanista del diario italiano La Stampa, sirviéndose de sus recuerdos de juventud y de episodios relacionados con su experiencia de pastor, las razones que le han llevado a convocar un Año Santo de la Misericordia, palabra clave de su enseñanza. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.